Bienvenidos una semana más aquí a la talla grande de las finanzas. Gracias por estar detrás de la pantalla un episodio más. Gracias por estar detrás del audio una semana más. Esta semana os traigo un episodio en el que quiero hablaros con respecto a la inversión que podemos hacer en acciones o en índices. Bien es sabido que la inversión en acciones es muy conocida en el día de hoy, pero también hay otra inversión que digamos puede ser más tranquila, más relajada y que a inversores con menos conocimientos les puede interesar, que es la inversión en índices. Hoy, aquí, en la talla grande de las finanzas, debatimos qué puede ser mejor, si invertir en acciones o invertir en índices. ¡Comenzamos! Antes de comenzar a poder, comparar qué me puede interesar más, si la inversión directamente en acciones o una inversión, más tranquila, inversión en índices, debemos saber o debemos poder comprobar qué me implica una inversión en acciones y qué me implica una inversión en índices. ¿De acuerdo? En primer lugar, vamos a hablar con respecto a la inversión propiamente en acciones. ¿Qué es una inversión? ¿Qué es la inversión en acciones? Es, lo más sencillo. Hay una compañía que cotiza en un mercado, yo considero que esta compañía tiene un precio X, que es un precio, bajo mi punto de vista, pequeño con respecto al precio que va a tener en un futuro. O quizás me interesa por los dividendos que reparte, ¿vale? Porque cada X tiempo me está dando, un beneficio. Retribuye al accionista. Esa es una opción por la que podemos invertir en acciones. Pero para yo poder, seleccionar y poder llegar a la conclusión en la que yo digo, vale, esta compañía es mejor que aquella, hago lo que en inglés se llama stock picking, que significa seleccionar activos. Aquí yo debo tener primero unos conocimientos. Debo yo conocer el mercado en el que estoy invirtiendo. Debo conocer la compañía en la que voy a meter mi dinero. Todo esto debo saberlo. Si no lo sé, ¿qué pasa? Pues que la inversión la estoy llevando a cabo un poquito con azar. La inversión que estoy haciendo, al final, lo que yo estoy haciendo es poner mi dinero en esta empresa como podía haberlo puesto en otra. ¿Vale? No tiene ningún sentido. Entonces, invertir en acciones me requiere conocimiento, un tiempo de dedicación. Debo dedicar un tiempo a analizar esta empresa, debo dedicar un tiempo para conocer si esta compañía de verdad es una compañía que merece la pena invertir en ella o no, ¿vale? Y luego también, lo más importante, tengo un riesgo mayor que a la hora de invertir en índices. ¿Por qué? Lo veremos cuando hablemos de índices, esto no lo dudéis, pero tened en cuenta este elemento, la palabra riesgo, ¿vale? En bolsa o en inversión, cuando veáis la palabra riesgo, no implica de una manera directa miedo, pérdida. Riesgo en bolsa quiere decir volatilidad, quiere decir posibilidad de que el precio de una acción tenga vaivenes, tenga movimientos, oscile. Cuanto, más amplios sean estos movimientos, va a implicar que su volatilidad es más grande, por tanto su riesgo será mayor, mientras que cuando su volatilidad sea más pequeña, esto va a querer decir que su riesgo es más reducido, ¿vale? Esto por un lado. Ahora pensará, ¿cuándo es el momento en el que uno debe decidir invertir en índices o en acciones? No hay ningún momento en el que uno debe pensar cuándo es mejor invertir en un producto o en otro. Pero lo que sí os voy a indicar es cuándo creo yo que los inversores invierten más en acciones y el motivo. Yo creo que se invierte más en acciones sobre todo cuando hay una burbuja, cuando hay situaciones del mercado en la que todo sube. Porque aquí el stock picking que hacemos es, más fácil. ¿Por qué? Porque no se hace. Hay muchos inversores que no hacen ninguna selección, simplemente meten el dinero en diferentes compañías y el dinero que tienen pues va subiendo, van ganando más dinero y llega un momento en el que se lo cuentan a su hermano, a su vecino, a su amigo, a su cuñado y dicen, ostras, si este está ganando dinero en bolsa, no voy a ser yo el último mono que no está invertido en el mercado. Yo también voy a meterme en ganar dinero. Se mete en bolsa y ve que gana dinero. Y así es una cadena hasta que esa burbuja estalla. Y luego es cuando se dan cuenta y cuando luego ya dicen cosas que no deben decir, como la bolsa no es solo para perder dinero, no sirve, no. Eso es un malentendido que hay a día de hoy y es que las grandes compañías, las buenas compañías también pueden tener momentos de pérdida. Todo es cíclico en esta vida. Una compañía no va a estar generando un rendimiento, no va a estar generando beneficios de manera infinita. Va a haber años en los que quizás no supera las expectativas que había en ella. Por tanto, ese año será un mal año. Pero no quiere decir que en el largo plazo la compañía sea mala.
ese momento, esa corrección puede ser para un gran inversor un momento genial para invertir en esa empresa, para invertir en una compañía a largo plazo interesante, buena, pero que está teniendo un momento de bajón, está teniendo un momento en el que no está generando un rendimiento interesante, ¿vale? Entonces, lo claro de las acciones es que me obligan a investigar, me obligan a analizar, me obligan a, al menos si quiero hacer una inversión con cara y ojos, si quiero hacer una inversión cuya probabilidad de éxito sea más alta, porque yo he analizado a la compañía y he llegado a la conclusión de que va a tener o que puede tener un rendimiento interesante por un motivo u otro, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado, tenemos lo que se llama los índices. ¿Qué es un índice? Pues bien, un índice básicamente técnicamente es una fórmula matemática, ¿vale? Que agrupa diferentes ponderaciones de cada una de las acciones que lo componen. Una vez hemos dicho esto, ya podemos ir a Wikipedia a buscar qué significa la palabra índice bursátil, vamos a entenderlo. Un índice no es más que la agrupación de diferentes empresas. Los índices que más podemos conocer son los índices, por ejemplo, del IBEX 35, que es el índice de las 35 empresas españolas, digamos, más líquidas, las mejores, ¿vale? Hay ciertos puntos en los que debemos considerar, pero bueno, a grosso modo, agrupa las 35 mejores empresas de España. El DAX 30 alemán, lo mismo, pero de Alemania. En Estados Unidos los más conocidos son Dow Jones, Nasdaq 100 y S&P 500, son los tres más conocidos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo me puede a mí interesar invertir en índices? Primero, si soy una persona cuyos conocimientos bursátiles son bajos y no quiero aumentarlos, no quiero dedicarle el tiempo para invertir en una compañía, ahí es cuando me puede interesar a mí invertir en índices. Segundo, si soy una persona que no tiene tiempo, no tengo el tiempo para seleccionar qué compañías pueden ser más adecuadas para mi manera de invertir, pueden ser las compañías que más se adapten a lo que yo creo que cómo puede evolucionar el mercado. Y después el riesgo. ¿Qué significa riesgo en bolsa? Volatilidad, muy bien, para aquellos que lo habéis dicho, ¿vale? ¿Qué significa el riesgo? Aquí es más pequeño, aquí el riesgo es menor. Y algunos preguntaréis, ¿por qué? Pues bien, mientras que la inversión en acciones hace que yo compre, imaginemos que invertimos en España, yo puedo comprar acciones de Inditex, acciones de Telefónica, acciones de Repsol, me estoy exponiendo, ¿vale? Mi exposición está al rendimiento que estas compañías hagan, al rendimiento que estas compañías tengan. Mientras que si yo invierto en el IBEX 35, estoy invirtiendo en todo el conjunto del IBEX, ¿vale? Entonces, es evidente que algún año algunas compañías subirán y otras bajarán. Pues bien, el IBEX lo que hace es, digamos, una media, lo que hace es agrupar los valores de cada una de las compañías. Aquí os voy a dar un apunte interesante. Y es que quizás muchas veces habéis visto como el IBEX 35, la mayoría de compañías subían, pero había 3 o 4 que bajaban. Y el IBEX 35 acababa ese día en negativo. ¿Por qué ocurría esto? Pues bien, por la ponderación, porque hay compañías que tienen más peso, que pesan más en el IBEX 35. Y eso hace que su rendimiento en bolsa mueva el rendimiento, digamos, del conjunto del mercado, ¿vale? Tienen esa posibilidad de mover un poquito el índice a su antojo. Salvando las distancias, obviamente. ¿Cómo puedo invertir yo en índices? ¿Vale? Yo quiero comprar el IBEX 35 porque digo, vale, quiero invertir en España, considero que me puede atraer, la economía se está moviendo bien, está habiendo cada vez más crecimiento económico, veo que también hay progreso, etcétera, etcétera, los motivos que quiera. Pues bien, yo lo que debo hacer es, por ejemplo, adquirir un ETF. Otra palabra a explicar, ¿qué es un ETF? Un ETF no es nada más ni nada menos que un fondo cotizado. Y un fondo cotizado es un fondo, digamos, de inversión, ¿vale? Para hacer un símil que lo entendáis, que está cotizando en bolsa. Por tanto, yo lo puedo comprar como una acción. En lugar de comprar las acciones de Telefónica, yo lo que estoy comprando aquí es el conjunto de las acciones del IBEX 35, ¿vale? Esto es importante por lo siguiente, porque si yo quiero hacer una cartera réplica del IBEX 35 y yo no quiero hacerlo de esta forma, quiero comprar directamente las acciones, voy a tener que comprar la ponderación con respecto a cada una de las empresas. Imaginemos que
yo tengo 100.000 euros para invertir, pues voy a tener que destinar, no puedo dividir 100.000 entre 35 y cada parte a cada compañía, no. Hay compañías que valen más. Entonces, eso es lo que os hablaba antes de la ponderación. Ese es el punto importante, ¿vale? Si tenemos en cuenta el ratio rentabilidad con respecto a tiempo más esfuerzo, me compensa mucho más una inversión en índices, ¿vale? Porque también la inversión a largo plazo va a hacer que pueda estar menos equivocado, entre comillas, porque la probabilidad de que una compañía vaya muy bien con respecto a todas las demás es una, y la probabilidad de que un índice se mueva más o menos favorable en el largo plazo, digamos que es más probable. Y por otro lado tenemos que las compañías, una empresa puede dejar de cotizar, en cambio un índice en un principio no puede dejar de cotizar, siempre está cotizando. Cuando hay una empresa y estaba mal, cae, otra empresa la reemplaza. En España es conocido el caso de Bankia, por ejemplo, que dejó de cotizar en el IBEX 35, la empresa sigue cotizando, pero dejó de formar parte del IBEX 35 porque no tenía los requisitos mínimos para formar parte de él, ¿vale? Ese es un punto. Pero la empresa en este caso sigue cotizando. Hay otras empresas, en cambio, que ya no cotizan, ¿vale? Pero que formaban parte del selectivo. Imaginemos, por ejemplo, 2000, 2001, las .com, Terra. ¿Qué le pasó a Terra? Terra hizo un movimiento abismal en bolsa, llegando a cotizar a unos números estrambóticos. Esa empresa dejó de cotizar en bolsa y ya no está. Pero el IBEX 35, que aquí lo tenemos, 2019, y sigue con nosotros. Y seguirá, si todo va bien, muchos años, ¿vale? El problema de que un índice deje de cotizar, ya en tono jocoso, es que lo que menos nos importaría es cómo está nuestro dinero. Porque lo que aquí puede pasar, básicamente, es que el país esté destruido. Haya una guerra abismal. Ahora podemos hacer un esquema, podemos diferenciar un poquito los movimientos que pueda haber en un mercado o en otro. Por un lado tenemos las acciones. Acciones me implica dedicación, me implica tiempo, me implica estudio y tienen un riesgo mayor. Mientras que por el otro lado tenemos a los índices, que son más cómodos, son productos con un riesgo menor, y lo que hacen al fin y al cabo es una media de todos los productos que cotizan dentro de ese país o ese sector. Hay infinidad de índices, ¿vale? Entonces, la rentabilidad que han tenido los índices a lo largo de la historia es una rentabilidad abismal. El IBEX 35, lo tengo aquí anotado, ha tenido, tras más de 25 años cotizando, una rentabilidad de más del 250% en total. Teniendo una rentabilidad, si lo anualizamos, desde que comenzó a cotizar en el año 92, una rentabilidad anual del 5%, sin considerar los dividendos. Y considerando los dividendos, se habla de un 4% más. Unos números más que buenos. Tenemos otros ejemplos, ¿no? Como el índice Dow Jones, el índice DAX alemán, que podréis ver ahora aquí debajo cómo aparecen diferentes ratios e informaciones al respecto. Entonces, ¿debo o no debo invertir en índices? ¿Debo o no debo invertir en acciones? Lo que yo sí considero es que debes invertir. No debes dejar tu dinero quieto porque la inflación nos come. La subida generalizada de los precios es abismal. En el largo plazo, por supuesto. Hay años en los que no habrá inflación. Pero sí es cierto que 1.000 euros hoy no van a valer lo mismo dentro de 5 años. Por tanto, la conclusión a la que llego es que debes invertir el dinero y tú eres el que debes decidir si quieres hacer una inversión en la que tú quieres aprender, en la que quieres buscar la excelencia, buscando compañías cada vez mejores que te puedan dar una rentabilidad mucho más alta, o por otro lado quieres simplemente ir generando un excedente a largo plazo a través de los índices, ¿vale? Que te puede permitir una inversión más cómoda, porque este ETF del que os hablaba lo que hace es copiar el movimiento del índice, lo que hace es replicar el movimiento, hace exactamente lo mismo. Si el IBEX, que cotizan en puntos, está a 9.000 puntos, el ETF estará a 9.000 puntos, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, ahora lo que nos queda es decidir si queremos hacer una inversión tranquila o por otro lado queremos hacer una inversión en la que nosotros busquemos lo mejor dentro de lo mejor. Gracias por haberos quedado la curiosidad de esta semana. Hoy os quiero hablar de la regla del 72. La regla del 72 en bolsa, en inversión, es una regla
que permite conocer de manera aproximada cuánto tarda tu dinero en doblarse. Es muy sencilla, ¿vale? Importante, es un cálculo aproximado, no va a querer decir que de esta forma tu capital va a ser doblado. Pero lo único que debes hacer es lo siguiente: coges el número 72, luego a este número le divides la tasa de interés que estás recibiendo por tu dinero de manera anual, y el resultado será los años en los que tardará tu dinero en doblarse. Disclaimer, puntos importantes. Debemos considerar que se hace una reinversión completa del capital, ¿vale? Todo el dinero que voy generando cada año lo voy reinvirtiendo. Y segundo, hay que considerar la inflación, ¿vale? Hay que considerar la inflación. Y tercer punto, se considera que la tasa de interés que estoy recibiendo cada año no varía. Sé que es un punto aproximado, pero nos permite conocer de manera muy aproximada cuánto tardaría nuestro dinero en doblarse. Pero bueno, nos vemos aquí otra semana más en la talla grande de las finanzas. Y no te olvides suscribirte, de verdad. Gracias. Chao.